Bien, gracias por su asistencia. El tema del día de hoy, de la sesión de hoy, es introducción al análisis de regresión. ¿Ok? En las sesiones anteriores ya vimos los temas de cómo describir cada variable por separado, luego vimos cómo examinar la asociación entre variables y luego ahora nos toca ver el análisis de regresión, que es una extensión de esto que ya vimos antes. ¿Ok? Eh, a ver, un ratito. Ok. Bien, eso es un poco el panorama para el día de hoy, por eso les decía que el tiempo está ajustado, porque sí son varias cosas que vamos a tratar, ¿sí? Vamos a hablar en general del esquema de los análisis de regresión. Luego vamos a hacer la diferenciación entre lo que llamamos regresión lineal y regresión logística. Luego vamos a hablar sobre la regresión lineal en su tipo simple y vamos a presentar tres situaciones. Luego vamos a hablar de la regresión logística, también en su tipo simple, y luego vamos a introducir la noción de regresión múltiple. Ese es el panorama para el día de hoy. A ver. En general, un análisis de regresión tiene la siguiente forma. La forma predictor, outcome. Algunos le llaman desenlace, ¿sí? Desenlace también le llaman algunos. Y en términos de variable de diseño experimental, eso sería pues, como una variable independiente y eso sería como una variable dependiente, ¿no? Ese es en general el esquema que vamos a manejar cuando hacemos un análisis de regresión. ¿Okay? Debemos pensar, imaginar que tenemos una variable que es nuestra variable de desenlace, que es la que queremos predecir, y tenemos uno o más predictores, que es lo que nos va a ayudar a predecir este desenlace. Un ejemplo burdo, ¿ok? De nuestro contexto actual. La muerte por COVID, ¿ok? La muerte por COVID. O la muerte por cualquier enfermedad, ¿no? Y supongamos que tenemos aquí como predictor el estatus de vacunación, si es que ha sido o no vacunado, ¿ok? Entonces, se espera que el estatus de vacunación nos va a ayudar a predecir si es que uno muere o no al estar contagiado de COVID o de alguna enfermedad. Es decir, que las personas vacunadas uno esperaría que mueran menos que las personas no vacunadas. En ese sentido, un predictor es una variable que nos va a ayudar a, valga la redundancia, predecir el valor del desenlace. Ese es el esquema general entonces que vamos a manejar. Muchas veces nos acostumbramos a hacer investigaciones en las cuales no tenemos claro cuál es nuestro predictor y nuestro outcome, ¿no? Eso nos genera problemas luego al hacer interpretación. Eh, Otra cosa también es que el hecho de establecer predictor y outcome no necesariamente significa que estemos estableciendo causalidad. Lo podemos plantear así porque nuestra teoría o nuestro conocimiento previo del mundo lo hace plantear así, pero eso no necesariamente significa que con los datos de mi estudio, al hacer una regresión, yo voy a obtener o voy a poder concluir una relación causal, ¿no? Pero los análisis de regresión no se restringen a a los estudios experimentales, ¿no? En los cuales se puede establecer cierto grado de causalidad, sino que se puede usar también en estudios transversales. Hago la aclaración porque es una pregunta que me han hecho varias veces. Um, Cuando tenemos un solo predictor, vamos a llamarlo regresión simple. ¿Ok? Cuando tenemos más de un predictor, la vamos a llamar regresión múltiple. Dense cuenta de que la denominación de regresión simple o múltiple va a depender del número de predictores. ¿Sí? El número de predictores. En cambio, el outcome, el desenlace, siempre va a ser uno solo. Siempre va a ser uno solo. ¿Puede haber más de un outcome? Sí, pero ya estamos saliendo del terreno de los análisis univariados y entramos al terreno de los análisis multivariados. ¿Qué cosa es un análisis multivariado? Es uno en el cual hay varios outcomes. ¿Ok? Son análisis algo más complejos que no vamos a ver, pero en general el esquema del que vamos a partir es de un solo outcome y uno o más predictores. ¿Ok? Eh, la idea aquí es que estos predictores o este predictor nos va a ayudar a explicar la varianza del outcome, del desenlace. ¿A qué nos referimos con varianza? Si ustedes recuerdan en nuestra primera sesión, eh, la varianza era una medida de diferencias individuales, ¿sí? Una medida de
heterogeneidad de un grupo, de por qué algunas personas son diferentes a otras. ¿Ok? Eso es la varianza. ¿Por qué Juan tiene mayor puntaje que Manuel? ¿Y por qué Manuel tiene menor puntaje que María? Etcétera. Esa varianza es algo que queremos explicar. ¿Por qué algunos tienen puntajes más altos que otros? ¿No? Y se supone que esos predictores nos van a ayudar a entender esto. ¿No? Si, por ejemplo, observamos que algunos de nuestros estudiantes tienen mejor rendimiento, vamos a querer predecir a qué se debe esto. A sus hábitos de estudio, quizás se debe a sus hábitos de estudio, quizás se debe al apoyo que tienen en casa, al hecho de que tienen conexión a internet, o quizás se debe a la misma escolaridad de sus padres, quizás se debe a su alimentación, etc. Entonces esos son posibles predictores que uno examinaría en relación con ese desenlace, que es el rendimiento académico. Y se espera que esos predictores nos permitan explicar una gran cantidad de la varianza de ese desenlace. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos una regresión, sobre todo una regresión lineal, como vamos a ver en un rato, vamos a pensar en buscar, explicar la mayor cantidad de la varianza del desenlace, del outcome. ¿Okay? Decía que hay dos tipos muy populares de regresión. ¿Okay? La regresión lineal y la regresión logística. ¿De qué va a depender? Va a depender de qué tipo de variable sea este outcome. Si el outcome es una variable cuantitativa, vamos a utilizar una regresión lineal. Si el outcome es una variable binaria, la gente usualmente utiliza algo que se llama regresión logística. ¿Son las únicas opciones? Evidentemente no. ¿Son las más usuales? Sí. ¿Son las que con más frecuencia ustedes van a encontrar en artículos? Sí. Por eso es que las estamos presentando. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es el tipo de regresión que vamos a usar? Depende del outcome. No importan los predictores, pero el outcome es lo que va a determinar qué tipo de regresión vamos a utilizar. Entonces, recordemos, cuando el outcome es una variable cuantitativa, vamos a usar una regresión lineal. Cuando el outcome es una variable binaria, vamos a usar una regresión logística. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, ¿ok? Tenemos aquí una pequeña base de datos en la cual tenemos variables de distintos tipos. La edad, ¿sí? Que es una variable numérica, pues, ¿no? Cuantitativa. La edad en categorías, es decir, se ha clasificado aquí a estas personas en tres grupos, 1, 2 y 3, que quizás son los no tan viejos, más o menos viejos y muy viejos, ¿no? Como quieran llamarlo. Está el sexo, ¿no? Que son hombres y mujeres. ¿Sí? Es el CABI, que si ustedes recuerdan era un índice, ¿no? Que medía riesgo de aterosclerosis y que es un número, es un índice, es un número, es una variable cuantitativa. Está aquí, este es arteriosclerosis, que justamente se basa en el puntaje del CABI. Entonces, esta variable cuanti se convierte en variable binaria. ¿No? Luego está el colesterol total, que es una variable cuantitativa. Luego está el colesterol alto, que también es una transformación. Si se dan cuenta en esa base de datos hay tres transformaciones. Primero la edad, la transformamos de numérica, de cuantitativa a multicategórica, ¿no? Luego el CABI lo pasamos de cuantitativo a binaria. El colesterol lo pasamos de cuantitativo a binaria con la variable colesterol alto. Luego tenemos finalmente la variable diabetes mellitus, que es una variable binaria. ¿Ok? Binaria, como pueden ver. Noten también ustedes que las variables sexo, aterosclerosis y diabetes, las tres son binarias, pero en la base de datos le hemos puesto números. O sea, en los ejemplos anteriores habíamos puesto, en vez de cero, habíamos puesto no, no, etcétera, ¿no? Y acá sí, etcétera. Bueno, en este caso de sexo sería hombre, ¿no? Hombre, etcétera, y acá mujer. Pero en este caso ya no lo hemos puesto así con letras o con palabras, no lo hemos puesto con números. ¿Ok? Eso es algo muy usual. ¿Okay? Es algo muy usual. No significa que estas variables sean numéricas, sino que simplemente las hemos codificado con algunos números. Bien, teniendo esto en consideración, entonces tratemos de responder esta pregunta. ¿Qué regresión usarías si el outcome fuera diabetes mellitus? Esta variable de aquí. ¿Qué tipo de regresión utilizarían? Si la variable outcome fuera diabetes. ¿Sí?
logística, dice Sebastián, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué sería logística? Muy bien, Eduardo también dice logística. ¿Por qué sería logística? Porque en este caso tenemos una variable binaria, que es diabetes, y ese es el outcome. Si el outcome es binario, usamos una regresión logística. Otro ejemplo. ¿Qué regresión usarías si el outcome fuera CABI? Es decir, esta variable de aquí. ¿Qué regresión usarían en ese caso? Si el outcome fuera la variable CABI. Una regresión lineal, muy bien, una regresión lineal. Entonces, recapitulando, si el outcome es una variable cuantitativa, usamos una regresión lineal. Si el outcome es una variable binaria, usamos una regresión logística. A ver, otro ejemplo, otra pregunta. ¿Qué regresión usarías si el outcome fuera esta variable de colesterol? ¿Qué regresión usarían? Lineal, ¿no? Sería una regresión lineal porque otra vez nuestro outcome es una variable cuantitativa. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Qué regresión usarías si el outcome fuera colesterol alto? Esta variable de aquí. ¿Qué regresión usarían? Una regresión logística. ¿Por qué? Porque nuestro outcome es una variable binaria. ¿Ok? Entonces, eh, eh, pregunta. ¿Ya? Pregunta. ¿De qué depende que usemos una regresión lineal o logística? ¿Qué es lo que va a determinar el tipo de regresión que usemos? Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que va a determinar el tipo de regresión que usemos? El tipo de variable, ¿ok? Muy bien. ¿Pero qué variable? Recuerden que la regresión tiene dos partes, ¿no? El predictor o predictorio y el outcome. El tipo de variable del desenlace o outcome, muy bien. Esto de aquí es lo que va a determinar qué tipo de regresión vamos a utilizar. Bien. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de la regresión lineal, ¿ok? Específicamente vamos a hablar de algo que se llama regresión lineal simple. Si ustedes recuerdan, vamos a poner aquí, cuando tenemos un solo predictor, hablamos de una regresión simple, ¿ok? Entonces, una regresión lineal simple será aquella que tenga un solo predictor y obviamente un solo outcome, ¿no? O desenlace, voy a poner la D de desenlace. Y este desenlace, este outcome, ¿de qué tipo será? ¿De qué tipo será este desenlace? En una regresión lineal simple. Pueden ponerlo en el chat. A ver. Si es una regresión lineal, ¿qué tipo de desenlace será? ¿Qué tipo de variable será este desenlace? Cuantitativa. ¿Ok? Pero una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una regresión lineal. ¿Ok? Entonces, lineal tiene que ver con el hecho de que nuestro desenlace es una variable cuantitativa. Y simple tiene que ver con el hecho de que tenemos un solo predictor. ¿Ya? Por eso es una regresión simple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este único predictor puede ser una variable de cualquier tipo. ¿Ok? De cualquier tipo. Si es una variable binaria, esta regresión lineal simple va a ser equivalente a una diferencia de medias. ¿Se acuerdan de la diferencia de medias? Decíamos que cuando queríamos ver la asociación entre una variable binaria y una variable cuantitativa, sacábamos la diferencia de medias, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Y también y cuando queríamos hacer inferencia, aplicábamos una una T de student, ¿no? ¿Se acuerdan? Una prueba T. ¿Sí? Bueno, esto entonces es, eh, es algo similar, es equivalente. Cuando tenemos una regresión con un predictor único, que es una variable binaria, y una variable cuantitativa como desenlace, esta regresión lineal va a ser equivalente a una diferencia de medias. Que recuerden eso entonces, predictor variable binaria, desenlace cuantitativo, regresión lineal equivalente a una diferencia de medias.
En cambio, si nuestro predictor es una variable cuantitativa, entonces aquí tenemos dos variables cuantitativas, ¿no? Predictor cuantitativo, desenlace cuantitativo, y esto va a ser equivalente a una correlación. ¿Ok? Entonces, es muy similar a lo que ya vimos en la sesión anterior, y cuando vimos asociación entre variables. Cuando teníamos la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa, la forma de examinar esta asociación era a través de una diferencia de medias. En cambio, cuando teníamos dos variables cuantitativas, la forma de examinar esa asociación era una correlación. Entonces, la regresión lineal simple va a ser equivalente a esos dos procedimientos. ¿Okay? Y ahora, la pregunta es, ¿y si el predictor es una variable multicategórica, cómo se va a trabajar? Bueno, aquí no está. Les voy a explicar. Si el predictor es una variable multicategórica, vamos a tener que establecer algo que se llama un grupo de referencia. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que queremos examinar la relación entre la variable multicategórica llamada nivel socioeconómico. Está compuesta por tres niveles. Alto, medio y bajo. ¿Okay? Y queremos ver la relación entre esto y la variable cuantitativa, que es la variable depresión, medida con un inventario cuantitativo, una escala, ¿no? Como el inventario de depresión de Beck, por ejemplo, ¿ya? Para quienes sean psicólogos clínicos, seguramente este instrumento le resulta familiar. Es una variable cuantitativa, ¿ya? Variable cuantitativa. Entonces tenemos nuestra variable multicategórica como predictor, tenemos nuestra variable cuantitativa como desenlace. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, en este caso vamos a tener que establecer un grupo de referencia. Arbitrariamente. Supongamos que yo elijo a ellos como grupo de referencia. Entonces, al establecer un grupo de referencia, lo que voy a hacer yo es comparar cada uno de los otros grupos con este. Es decir, voy a comparar la depresión, los puntajes de depresión del grupo con nivel socioeconómico bajo con los puntajes de depresión del grupo con nivel socioeconómico alto. En otras palabras, voy a sacar la diferencia de medias de depresión del grupo bajo con el promedio de depresión del grupo alto. Y también voy a hacer lo mismo con el grupo medio. Voy a sacar el promedio de depresión del grupo medio menos el promedio de depresión del grupo alto. ¿Ok? Eso entonces es establecer un grupo de referencia y es lo que vamos a hacer cuando tengamos una variable multicategórica. Establecemos un grupo de referencia y todos los demás grupos se comparan versus este grupo de referencia. Esa es la lógica entonces cuando tenemos una variable multicategórica. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Porque esto está un poco abstracto, vamos a verlo en concreto y vamos a comparar lo que ya sabemos con lo que estamos viendo aquí en las regresiones simples. Veamos la siguiente situación. Tenemos un predictor, que es la diabetes mellitus, ¿ok? Que es una variable, ¿de qué tipo? La diabetes. ¿De qué tipo es la diabetes? Ahí pueden ponerlo por el chat. ¿Qué tipo de variable es? ¿Era binaria, multicategórica o cuantitativa? Binaria, ¿no? Es una variable binaria. ¿Sí? Porque tiene pues dos categorías, ¿no? Sin diabetes con diabetes. ¿Sí? Solo tiene dos. Si tuviera más de dos sería multicategórica, pero solamente tiene dos en este caso. Y tenemos un desenlace o outcome que es el CABI. No sé si se acuerdan del CABI, que era un índice, de un número. ¿Sí? Entonces, si es un número, ¿qué tipo de variable será? ¿Sí? Si es un número, ¿qué tipo de variable será? Será una variable cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa. ¿Okay? Entonces, tenemos el siguiente esquema. Predictor binario, desenlace cuantitativo. Si tenemos un desenlace cuantitativo, ya sabemos que estamos hablando de una regresión lineal. Y si tenemos un solo predictor, esta regresión lineal va a ser una regresión lineal simple. ¿Ok?
en este caso con un predictor binario. Aquí les decía que si nuestro predictor es una variable binaria, esto va a ser equivalente a una diferencia de medias. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cómo lo haríamos con los conocimientos que tenemos de las sesiones anteriores? Bueno, pues para ver la asociación entre una variable binaria y una variable cuantitativa, sacaríamos la media, ¿sí?, de la variable cuantitativa en cada uno de los dos grupos y luego restaríamos. En otras palabras, sacaríamos el promedio de CABI en el grupo sin diabetes y el promedio de CABI en el grupo con diabetes. Y luego sacaríamos la diferencia de estas medias. Eso es una diferencia de medias, ¿verdad? Y eso justamente es lo que se hizo aquí. Tenemos una diferencia de medias de menos 0.29, ¿no? Restando esto menos esto. ¿Recuerdan ustedes cuál era el valor de no efecto para una diferencia de medias? Lo pueden poner en el chat. ¿Cuál era el valor de no efecto para una diferencia de medias? Cero. Muy bien. Para una diferencia de medias, el valor de no efecto era cero, ¿no? Porque una diferencia de medias de cero significaría que los grupos son exactamente iguales. Entonces aquí tenemos el intervalo de confianza de esta diferencia de medias, ¿ok? Este intervalo de confianza va desde menos 0.63 hasta 0.04. Pregunta para ustedes. ¿Este resultado es o no es estadísticamente significativo? A ver. ¿Sí es estadísticamente significativo? ¿Ok? ¿No es estadísticamente significativo? ¿Ok? No es estadísticamente significativo porque incluye el valor de no efecto, ¿cierto? Además, bueno, ¿y cómo interpretamos? ¿Qué quiere decir que no sea estadísticamente significativo? Esto quiere decir que no podemos afirmar, no podemos asumir que la diferencia de medias en la población sea negativa, cero o positiva. No podemos afirmar eso, ¿no? Porque va desde negativo hasta positivo, es decir, entre cualquiera de estos valores podría hallarse el valor poblacional. ¿Sale? Bueno, también recuerden que esta diferencia de medias podía convertirse, ¿no?, a una D de Cohen, ¿sí? Si ustedes recuerdan, una D de Cohen que era una diferencia de medias estandarizada. Y en este caso, este valor correspondería a una diferencia entre pequeña y mediana, ¿no?, entre los dos grupos. ¿Ok? Asimismo, recordarán ustedes que otra forma de hacer, aquí tenemos una forma de hacer inferencia, pero otra forma de hacer inferencia, es decir, de tratar de inferir hacia la población, era a través de una prueba de hipótesis, ¿no? Eran dos grandes formas, los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál era la forma de establecer o cuál era el test estadístico que se utilizaba para hacer una prueba de hipótesis cuando teníamos la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa? Es decir, cuando teníamos una diferencia de medias. ¿Cómo le hacíamos para examinar esta diferencia de medias? Era a través de una prueba T. Una prueba T, ustedes recuerdan. Entonces esta prueba T va a tomar este dato, lo va a convertir a este número, pero todo eso me sirve a mí para tener un valor P. Un P valor que es de 0.082. ¿Ok? Asumiendo que un valor de P menor a 0.05 es considerado estadísticamente significativo, ¿este resultado será o no será estadísticamente significativo? ¿Será o no será estadísticamente significativo? No será, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por encima de 0.05. Dense cuenta también que el intervalo de confianza de la diferencia de medias y el p-valor de la prueba T coinciden ambos en que el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Okay? Ambos coinciden en eso. Bien, ese fue un repaso de lo que ustedes ya saben. Todo lo que acabamos de hablar en esta partecita ya lo vimos en las sesiones anteriores. Ahora vamos a ver cómo eso se extrapola al mundo de la regresión lineal. ¿Ok? En una regresión lineal, yo les decía que
cuando el predictor es una variable binaria, como en este caso, es una variable binaria, ¿sí? Les decía yo que esto va a ser equivalente a una diferencia de medias. Y observen entonces este valor de aquí. ¿Verdad que es equivalente a una diferencia de medias? Es 0.29, 0.29, solamente cambia el signo. Pero esto, pues, puede cambiar simplemente si restamos esto menos esto, en vez de esto menos esto, eso no importa, ¿sí? Pero el valor es exactamente el mismo. Asimismo, el intervalo de confianza, noten que es exactamente el mismo. Otra vez, según el signo, cambia un poco el orden, ¿no? El que estaba aquí pasa acá, el que estaba aquí pasa acá, pero es lo mismo, el mismo intervalo. Y obviamente también incluye el cero, también no es significativo. También saltémonos aquí y veamos esta t que aparece aquí. Esta t, este valor de la t es exactamente igual a este valor de la t aquí. Y obviamente el p valor también es el mismo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, podemos afirmar que cuando tenemos un solo predictor en una regresión lineal y este único predictor es una variable binaria, esto va a ser equivalente a una diferencia de medias y también a toda la parte inferencial, al intervalo de confianza y a la prueba T. Va a ser exactamente igual, va a ser equivalente. ¿Okay? Y aquí lo hemos demostrado con un ejemplo muy concreto. Vamos entonces a reconocer algunos de los elementos que compone la regresión lineal. ¿Ok? Cuando ustedes hagan una regresión lineal o lean una regresión lineal, van a tener al menos algunos de estos elementos. Primero, un coeficiente no estandarizado, que es, como les decía, en este caso equivalente a la diferencia de medias. Un coeficiente estandarizado, que ahora vamos a ver un poquito de qué es. Y un coeficiente de determinación, el R cuadrado, que debe indicar qué porcentaje de la varianza de la variable desenlace estoy explicando con mi predictor. ¿Ok? En este caso, eso es 0.2, es decir, 2%, ¿no? ¿Sí? 2%. Es decir, que con los datos de diabetes, yo puedo predecir un 2%, o sea, la diabetes me ayuda a explicar un 2% de la varianza de CABI. O sea, si imaginen que tienen ustedes un montón de personas, ¿no? Y en cada una de ellas han evaluado el CABI y ustedes ven que las personas pues difieren entre sí, ¿no? Difieren entre sí y esa diferencia entre personas se llama varianza. De toda esa varianza que hay que explicar, de toda esa variabilidad humana que queremos explicar, solamente estamos aquí explicando una partecita muy pequeña que es el 2%, ¿no? Y eso pues no es muy importante, ¿no? Y asimismo, el resultado no es estadísticamente significativo, lo vimos aquí, lo vimos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta diferencia de medias podría ser cero en la población, podría ser negativa, podría ser positiva, no sabemos, porque puede estar entre un conjunto amplio de valores. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos de la regresión lineal. ¿Okay? El coeficiente no estandarizado con su intervalo de confianza, el coeficiente estandarizado, la prueba T, el valor P y el R cuadrado. ¿Qué cosa es el coeficiente estandarizado? El coeficiente estandarizado no es otra cosa que esto mismo, pero convertido a un valor estandarizado. ¿Ok? Es convertido a un valor estandarizado. ¿Por qué? Para facilitar la interpretación. Recuerden ustedes una de las primeras cosas que hablamos. Cuando convertimos y tenemos un valor que me indica a mí qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. Y además este valor está planteado en términos que todo el mundo puede entender, es decir, en términos estandarizados. ¿Cómo se le llama a ese valor? ¿Cómo se le llama a esos valores que me dicen a mí qué tan fuerte es la asociación entre dos variables y además están en una métrica que es fácilmente interpretable? ¿Recuerdan ustedes cómo le llamamos? ¿Recuerdan cómo le llamamos a eso? Le llamamos medidas de magnitud del efecto. ¿Ok? Entonces podríamos decir que este coeficiente estandarizado
Es una medida de magnitud del efecto. ¿Ok? Al igual que lo es la de Cohen. ¿Ok? Entonces, este valor y este valor, ambos son medidas de magnitud del efecto. Y ustedes dirán, ¿por qué no son lo mismo? Pues porque son medidas distintas. Esta medida del coeficiente estandarizado se interpreta de manera similar a cómo se interpretaría una correlación. ¿Okay? Entonces, si ustedes recordarán, pues una correlación podía ir desde menos 1 hasta más 1, ¿no? Pero en este caso solo vamos a centrarnos en, bueno, en general, de menos 1 a más 1. Y si es que el valor estaba en el rango, ¿no? O sea, si estaba entre 0 y menos 0.1 o 0 y 0.1, decíamos que era una relación pequeña, ¿no? Y así se interpretaba, ¿no? Más cerca de los extremos estuvieras, más grande sería la asociación. Bueno, entonces imagínense esto y pongan este punto 1,4 en algún punto aquí. Estaría pues como que por aquí, ¿no? Ya, eso entonces es una forma de interpretar qué tan fuerte es la asociación entre variables. En este caso, qué tan fuerte es la diferencia de las medias. Es una forma alternativa entonces a la de Cohen, que es la otra forma. ¿Ok? Entonces, esa es una regresión lineal simple con un predictor binario. Y es, como ven ustedes, totalmente equivalente a una diferencia de medias. ¿Sí? Totalmente equivalente. De hecho, es el mismo valor en el intervalo de confianza, el mismo p-valor, el mismo valor de la t, todo es igual. ¿Ok? Lo nuevo, se podría decir que es esto, ¿no? La r cuadrado, la varianza explicada. Se podría decir que eso es lo nuevo, ¿no? Y bueno, el coeficiente estandarizado. ¿Ok? Veamos un siguiente caso. Bueno, antes de eso, acá hay una notita que dice, pregunta para ustedes, a ver, para ver si están todavía despiertas y despiertos. ¿Cuál es el valor de no efecto para el coeficiente de una regresión lineal? ¿Sí? Para este coeficiente. Bueno, y para este también, ¿no? Pero partiendo de este. ¿Cuál será su valor de no efecto? ¿Cuál será el valor de no efecto para el 0, verdad? 0. Muy bien. La respuesta es 0. Tanto para este como para este. ¿Cuál es su versión estandarizada? También un coeficiente de 0 indicaría la ausencia de asociación. ¿Okay? Entonces el valor de no efecto para el coeficiente de una regresión lineal es 0. Muy bien. A ver, volvamos a recapitular. Entonces, en una regresión lineal tenemos un predictor, un único predictor y un único desenlace. Siempre va a ser un único desenlace. Y en este caso, el desenlace, como es una regresión lineal, es una variable cuantitativa. ¿Ok? Cuantitativa. Bien, ya vimos qué ocurre cuando el predictor es una variable binaria, pero ¿qué ocurre cuando el predictor es una variable multicategórica? Vamos a ver, como les decía hace un rato, que vamos a tener que establecer un grupo de referencia. Aquí les tengo el siguiente ejemplo. Tenemos una variable predictora que es el grupo de edad, menor a 60, de 60 a 74 y mayor a 74, que es una variable multicategórica, con 3 categorías, las que he señalado, y una variable de desenlace, que es una variable cuantitativa, que es el CABI, de la variable quanti. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los datos, pues las medias de cada grupo, ¿no? El promedio de CABI de los más, bueno, de los menos grandes, de los menos mayores, es 8.46. El promedio de CABI del que le sigue, el grupo que le sigue es 9.42 y el promedio de CABI del grupo más grande es 9.73. ¿Ok? Uno de estos vamos a establecerlo como grupo de referencia. Y he decidido que el grupo 1 va a ser mi grupo de referencia. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es comparar este versus este. Y este versus este. Saquemos la diferencia. 9.73 menos el grupo de referencia, ¿no? Que sería 8.46. Si ustedes sacan este cálculo, van a ver que es 7 aquí, 2 aquí, 1 aquí. ¿Okay?
Y si hacemos lo mismo con el otro grupo, que es 9.42 menos 8.46, ¿sí? Siempre los vamos a comparar con el grupo de referencia, ¿no? Entonces va a ser 6 aquí, 5, 9 aquí y 0 aquí. ¿Ok? Noten ustedes que estas dos diferencias de medias que hemos sacado, el grupo 2 menos el grupo de referencia y el grupo 3 menos el grupo de referencia, son exactamente lo mismo que aparece aquí en los coeficientes no estandarizados de esta regresión lineal con variable multicategórica. 8.96, 1.27. Y 8.46, que es lo que aparece aquí con el nombre de intercepto, es el grupo justamente de referencia, ¿no? Pero vamos a centrarnos aquí en estos dos, ¿ok? El intercepto, no les he explicado qué es. No nos torturemos con eso por el momento, ¿ok? Para nuestros fines vamos a centrarnos sobre todo en los coeficientes de regresión y vamos a obviar el intercepto, ¿ok? Bueno, entonces centrándonos en los coeficientes de regresión, vemos que esos coeficientes de regresión son exactamente iguales a las diferencias de medias aquí halladas. Por lo tanto, esto lo vamos a entender como una referencia, como una diferencia de medias, al igual que en el caso anterior, ¿sí? Ese es su intervalo de confianza, ¿sí? Ese es su coeficiente estandarizado, ese es su valor de la prueba T, pero lo que nos interesa es esto de aquí, el p-valor, ¿no? Y esto es el porcentaje de varianza de Cavi, que es explicada por el grupo de edad. Una cosa aquí inusual es que nuestro coeficiente estandarizado de aquí tiene un valor mayor a 1. Eso no es usual, ¿ya? Eso puede ocurrir cuando tenemos ciertas situaciones en nuestra base de datos pero no es usual, es un caso atípico, ¿ya? Como caso, claro, Sebastián dice como un caso Haywood, claro, pero casos Haywood están en otro contexto sobre todo, pero sería como un caso atípico, ¿no? Un caso claro, ¿no? Inusual. Eh, pero bueno, no nos centremos en eso. En la vida real esto no suele ocurrir. Como son datos simulados, como que sí han surgido estas cosas, ¿no? Bueno, pero noten ustedes entonces que esta diferencia estos coeficientes de regresión son equivalentes a esas diferencias de medias. Y así entonces es como examinamos la asociación entre una variable multicategórica y una variable cuantitativa en el marco de una regresión lineal. ¿Ok? En el marco de una regresión lineal. Siguiente situación. Ahora pensemos en una regresión lineal, pero en este caso con un predictor cuantitativo, es decir, cuanti este y también cuanti el otro. Cuanti este y también cuanti el otro, ¿no? Aquí tenemos la edad como variable cuantitativa, ya no como número, o sea, perdón, ya no como categoría, ya no como grupo, como decimos aquí, sino que ahora vamos a tomar la edad como número. O sea, esto es igual a esto, o sea, son los mismos datos, pero aquí la edad se está considerando como categoría y aquí se está considerando como número. ¿Ok? Entonces, según nuestros conocimientos de las sesiones anteriores, la forma de examinar la asociación entre dos variables cuantitativas era a través de una correlación. ¿Sí? Y aquí tenemos una correlación de 0.315 con un p-valor de 0.001. ¿Sí? Que sería significativo. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya lo vimos en la sesión anterior o en las sesiones anteriores. No hay necesidad de profundizar aquí. Pero ahora pasemos a una regresión lineal. ¿Sí? En una regresión lineal, cuando tenemos solamente un predictor que es una variable cuantitativa, y bueno, y obviamente un outcome cuantitativo, esa ese procedimiento es muy similar y equivalente a una correlación y vamos a comprobarlo. ¿Ok? Primero, recordarán ustedes que dijimos que en una correlación yo podía elevar al cuadrado este coeficiente de correlación, ¿sí? Para obtener una medida de varianza explicada que se llamaba coeficiente de determinación. ¿Ok? Entonces, podemos elevar al cuadrado esta variable, o bueno, este numerito, que es 3.15, vamos a poner 3.32 para facilitar, 0.32 por 0.32, ¿sí? Y eso va a ser aquí 4, 6, 6, 9, ¿no? 4, 2,
Bueno, a ver, voy a sacarlo por la calculadora mejor. Ok, a ver. Calculadora. Punto 315 por punto 315, ya, aquí está. El valor de r cuadrado va a ser punto 0,99225. Ok, ese es el valor de r cuadrado. Bien. Entonces, esa es una cosa que ya vimos también en una de las sesiones, ¿no? Que podíamos elevar al cuadrado el coeficiente de correlación y eso me daba algo que se llama coeficiente de determinación. Esa es una medida de varianza explicada. Bueno, vean que este valor es exactamente el que aparece aquí. Por eso les decía también, a veces les cambian de minúscula a mayúscula solo para confundirnos, pero es lo mismo. Entonces aquí empezamos a ver la equivalencia que hay entre una correlación y una regresión lineal simple con un predictor cuantitativo. Noten ustedes también que esta correlación es idéntica a el coeficiente de regresión estandarizado. ¿Ok? Entonces vean ustedes que hay esa concordancia, ¿no? Entre una correlación y una regresión lineal simple con un único predictor que es una variable cuantitativa. ¿Ok? Noten que hay esa concordancia. ¿Sale? Bien. Observen también que, bueno, aquí tenemos el coeficiente no estandarizado. Aquí no es tan fácil de interpretar quizá, pero más o menos la interpretación sería la siguiente, ¿ok? Cuando aumenta en 1 la edad, ¿ok? Cuando aumenta en 1 la edad, el índice CABI tiende a aumentar en 0,04. O sea, si por ejemplo pasamos de un adulto mayor de 70 a un adulto mayor de 71 años, entonces su CABI también va a pasar de determinado valor de CABI a un valor que va a ser este, pero sumado 0,04. Entonces sería CABI más 0,04. Así más o menos podríamos interpretarlo. ¿Ok? Que el aumento de un punto en el predictor se asocie con el aumento de 0,04 puntos en el desenlace. Esa sería más o menos la interpretación. Obviamente es más fácil de interpretar el coeficiente estandarizado, ¿no? Que en este caso es equivalente a una correlación. Muy bien, quisiera saber si hay preguntas hasta aquí. No he puesto diapositivas de preguntas de aquí, pero vamos a hacer una pausa y recoger sus dudas. ¿Ok? Pueden ponerlas por el chat. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tema de regresión lineal que hemos estado desarrollando en las últimas diapositivas? ¿Ok? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a hacer aquí una pausa. Voy a dejar de grabar